Buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Muchísimas gracias por asistir a esta segunda sesión que tenemos hoy en eSports Week Latam. Acabamos de salir justito ahora mismo de la primera sesión con equipos y bueno, pues la siguiente sesión la tenemos para hablar de federaciones de eSports y para eso tenemos con nosotros a Guillermo Vázquez, representando a DEVA. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andás? Gracias por el espacio. Gracias también por dedicar unos minutos a lo que son las federaciones de esports, bueno, que es realmente algo novedoso, si queremos decirlo de alguna manera, porque no están tan extendidas por todo el mundo, pero que de a poco van acaparando terreno. Bueno, de hecho, que sepas que te voy a dar un poquito de, como decimos aquí en España, un poquito de caña, porque luego ya entraremos un poquito en detalle, pero aquí hemos tenido algunos intentos y yo no sé si es que ha sido porque los intentos no han sido muy buenos o no, pero quizás aquí, desde este lado, tenemos una percepción a lo mejor, bueno, un tanto distorsionada de cómo puede ayudar una federación, ¿no? Por eso yo creo que era bastante interesante traer a esta eSports Week Latam vuestro caso de éxito, ¿de acuerdo? Porque evidentemente es un caso de éxito y ahora entraremos un poco en detalles y demás, pero creo que tienes una pequeña presentación que nos quieres hacer, si no Ujú. estoy equivocado. Bien. Entonces, bueno, Sí, el sí. formato, el formato de la sesión va a ser primero una pequeña presentación, a partir de ahí debatiremos y de nuevo intentaremos dar cuanto más espacio posible mejor a las preguntas del público. Esperemos que al final no se nos eche tanto el tiempo encima como en la sesión anterior. Eh, Todo tuyo, Guillermo. Puedes compartir la pantalla y adelante, cuando quieras. Bien, perfecto. Bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre las asociaciones, las federaciones deportivas y el rol que cumplimos dentro de la escena, quería mostrar una pequeña infografía como para ponernos en el mapa dentro de la escena de los esports y entender dónde estamos parados nosotros y dónde está parado cada uno de los actores dentro de la escena. Eh, si vamos al primer eje y el más principal, digamos, dentro de los esports, la diferencia con cualquier deporte es que, a diferencia del fútbol y del básquet, los esports tienen un dueño. Existe Juan Riot Games, Felipe Garena y Sofía Epic Games, que son los dueños de los juegos y que hacen lo que se les antoja básicamente con los juegos y tienen propiedad total. En ese sentido, ahí radica la primera diferencia y que empieza a cambiar todo el mapa del funcionamiento de los deportes electrónicos en comparación al deporte tradicional, donde el fútbol no tiene dueño y si bien la FIFA es quien regula el fútbol, cada uno en su casa, algunos juegan al fútbol, juegan al 25 o tienen distintas modalidades que cada uno inventa y compite como quiere con la pelota de fútbol. Pero esto no pasa con los videojuegos. Yendo por ese lado, tenemos por un lado los publishers. Luego de los publishers tenemos lo que son los juegos, las disciplinas, ¿no? Porque cada publisher tiene sus propios juegos. Para el caso de Riot Games, tienen lo que es el League of Legends, el Legends of Runeterra, el Teamfight Tactics, y bueno, y luego tenemos distintos títulos. Ahí ya tenemos dos ejes. Luego tenemos lo que son las competencias, como lo son la LLA, la Fire League, la Liga Pro, la Liga Masterflow. Estoy hablando de Latinoamérica, estas competencias, eh, pero vamos como separando por capítulos. Luego tenemos lo que son los clubes o los equipos, como es el caso de Furious Gaming, de Undead, de 9Z, de Isurus, bueno, los chicos de Infinity que estaban recién, o los de Arctic también, y donde ellos también cumplen un rol que son son los principales actores en este sentido. También hay que considerar en esto a los equipos amateur, ¿no? Lógicamente, pero ellos son los que, digamos, el último eslabón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los que conforman toda la escena, porque si ellos no estuviesen, la escena no existiría, justamente. Y luego, por otro lado, tenemos lo que son las federaciones internacionales y las regionales, como es el caso de la ISF, la Global Esports Federation, PAMESCO, la Sports Europe o la AESF, que es la Federación Asiática, ¿no? Estas federaciones, si son internacionales, tienen un alcance que va a todo el mundo, como es el caso de la ISF y de la Global Esports Federation, o luego tenemos las regionales que tienen un alcance más limitado, que suelen ir por continentes, como es el caso de PAMESCO, la Esports Europe o la ISF, que es de la AESF, perdón, que es de Asia.
Si seguimos en esta división, tenemos lo que son las federaciones nacionales, las que están a nivel nacional. Eh, para el caso de Argentina es DEVA, para el caso de Brasil es CBDEL, para el caso de Corea del Sur es la KSPA, y la British Sports Association para Inglaterra, y ahí es donde entran, digamos, lo que son las federaciones nacionales. Las federaciones nacionales, después voy a estar hablando un poco más sobre bien el rol que tiene, que es justamente lo que vamos a estar conversando hoy en día, pero son asociaciones sin fines de lucro y que están conformadas justamente por gente de adentro de la escena, digamos, ¿no? Eh, y que lo que abogan es el desarrollo de la escena en sí. Entonces tenemos que distinguir que una federación nacional no es un club, no es una competencia, no es un juego, eh, y bueno, y que no es ninguno de estos, sino que por todo lo contrario es algo totalmente distinto a los objetivos que ellos persiguen. Luego de la que está a nivel nacional, tenemos los que son las federaciones provinciales, las seccionales o delegaciones, dependiendo del nombre que se les dé, que son lo mismo que las que están a nivel nacional o a nivel internacional, solamente que con una, digamos, un espacio geográfico más reducido. Como en el caso de la Asociación Sanjuanina de Deportes Electrónicos, acá estamos hablando de Argentina, ANDE, que es la de Mendoza, DEVA Entre Ríos, DEVA NOA, que es para el noroeste argentino, ASDEV, que está en la provincia de Santa Fe. Entonces, ellas hacen lo mismo que hace DEVA a nivel nacional, ISF o la GEF a nivel internacional, pero dentro de sus provincias. También fomentar el desarrollo trabajando en conjunto con los diferentes actores. Ahora vayamos a, que es parte de la confusión también, en lo que es el circuito competitivo, ¿no? Porque cuando uno habla de circuito competitivo, uno tiene el circuito competitivo oficial, como lo es la Worlds para League of Legends, que ahora es la final, si no me equivoco, mañana o pasado. Eh, y, y tiene los que no son, digamos, los oficiales. Los que son oficiales son los que son del dueño del juego, como es el caso de Riot Games para la Worlds. Y en este sentido tienen su propio sistema de clasificatoria, como lo es a través de la Liga Master Flow en Latinoamérica, las distintas ligas de LVP, la LLA, y para así poder clasificar a lo que sería la Worlds a nivel mundial. Eso es lo que es, entonces cuando se hacen estos mundiales, es un mundial oficial de Riot Games y además es un mundial de equipos. Entonces, si bien salen representantes, digamos, de cada región, no necesariamente los participantes de esa región son de esa región. Pueden haber jugadores en, en los equipos, en los distintos rosters de distintos países. Es como un mundial de clubes, por decirlo de alguna manera. Y luego, por otro lado, está lo que es el sistema competitivo de las federaciones, que es el caso de la ISF, ahora que largó el Mundial de la ILAT 2020 en Israel, en donde justamente todas las federaciones que conforman parte de esta federación internacional eligen un seleccionado que tiene que estar compuesto 100% por las personas de ese país para representar al país. Lo más parecido a esto es la Copa del Mundo en el fútbol, si lo queremos relacionar, y esto sería el Mundial de Clubes, si queremos hacer una especie de analogía al deporte tradicional, ¿no? No sería idéntico, pero sería una analogía. Y luego tenemos también lo que es el ecosistema de los clubes y los equipos, en donde ellos justamente tienen una forma de trabajar totalmente distinta a lo que es el ecosistema de las asociaciones nacionales o provinciales. El club lo que busca, los clubes lo que buscan es justamente desarrollarse, crecer, competir, ganar competencias. ¿Cómo lo logran eso? Bueno, teniendo una base de fans por las que pueden hacer el scouting. Y los modelos de negocio también de estos clubes, generalmente, están estos de ejemplo, pero ocurre con la gran mayoría, son, bueno, a través de la publicidad y el sponsorship, eh, la generación del contenido, principalmente la generación de contenido en los esports, es
digamos, es el negocio, netamente. Para el caso de una asociación, nada de eso, digamos, es el terreno, digamos, que debe atacar una asociación, al menos de la forma que nosotros tenemos nuestra concepción desde DEVA. Y es por eso creo que Rafa decía que por ahí nosotros somos una asociación exitosa en ese sentido. Y es que nosotros lo que buscamos es desarrollar el ecosistema de los deportes electrónicos. ¿Qué es el ecosistema? Bueno, justamente desarrollar toda la parte de educación, la manera institucional, en relación con el gobierno también para que tomen noción en las escuelas a través de competencias interescolares, interuniversitarias, de los deportes electrónicos y poder realizar un cambio cultural, si lo querés llamar de alguna forma, para que crezcan los cimientos de los deportes electrónicos y que esos cimientos hagan que luego la escena sea mucho más grande. Eh, el, para el caso de las asociaciones, todo esto no, obviamente se hace en conjunto con gente de la escena. No, la gente que forma parte de una asociación no es gente que solamente forma parte de una asociación. Yo en mi caso soy vicepresidente de DEVA, tenía un club universitario, tenía una liga universitaria, y ahora la gente que formamos parte de DEVA, todos tienen en distintas partes. Teníamos un psicólogo deportivo de esports que estaba en un club de esports, en Ion. Bueno, Mariano Bourgeois también está acá presente. Eh, También abogado, también especialista en esports y también trabaja con equipos de esports. Entonces, gente de distintos lugares de los esports, todos agrupados en conjunto para el desarrollo de la escena. Y ahora ya me voy a lo último, y estas son 4 diapositivas en realidad, la última está en blanco, que es justamente para mostrar qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. Y DEVA, bueno, justamente nosotros somos una asociación sin fines de lucro que se funda en 2017 y el objetivo es promover los deportes electrónicos, promover la escena en su completitud, promover las ligas, promover los clubes, promover las academias educativas, promover los estudios científicos en universidades y promover la inserción de los deportes electrónicos dentro de las instituciones ya establecidas, como lo son los Juegos Bonaerenses, para las competencias deportivas intercolegiales y a nivel internacional también poder llevar lo mismo. Es por esto que DEVA, como una federación deportiva, tiene que trabajar en conjunto con otras federaciones que quizás no tienen nada que ver con los deportes electrónicos, como es el caso de FEDUA, que es la Federación del Deporte Universitario, o bueno, no está el logo, pero el CONDEPA, que es la Confederación Argentina del Deporte, para que justamente se considere a los deportes electrónicos como un deporte dentro de la escena y se puedan desarrollar. Bueno, las distintas seccionales que están dentro de DEVA son 9 de momento. Estos son 9 provincias distintas que tienen sus propias asociaciones, que hacen lo suyo en sus provincias o regiones. Y esto es el gráfico que quería mostrar, y acá es donde se explica el verdadero rol de DEVA, y ya con esto terminamos y seguimos charlando. Esto es DEVA. DEVA acá está en el centro. Y DEVA, en un mundo ideal y ficticio, sería lo ideal es que haya un miembro de los equipos que forme parte de DEVA, un miembro de las personas que llevan adelante las ligas, un miembro de gobierno, del sistema educativo, de los canales de transmisión, organizadores de eventos, los publishers, plataformas de competencias. Esto es DEVA. Las federaciones deportivas son el núcleo que aglutina a todos estos distintos actores. Y el campo de acción de las asociaciones es justamente hacia todas estas entidades. El consumidor, el espectador, no está dentro del campo de acción de la asociación, porque no es el objetivo de la asociación llegar al consumidor, sino que el objetivo de la asociación es llegar a los equipos, a las ligas y lo demás para que ellos lleguen a los consumidores, para que ellos puedan llegar a las marcas y así desarrollar la escena. Es un hub que unifica a todo el resto. Y con eso ya, digamos, era para hacer una pequeña introducción para entender el concepto.
de qué es una asociación y que no hay que malinterpretar cuando muchas veces se confunde a una asociación con un organizador de torneos, que no lo es. Vale, vamos a llegar a ese punto en la. A ver, yo creo que has dejado bastante bien claro lo que es DEVA, pero bueno, por si quisieses a lo mejor, bueno, añadir alguna cosa más o quizás a lo mejor por dejarlo bien cerrado antes de pasar a aspectos un poco más concretos, la pregunta que yo te diría sobre todo es ¿por qué ha tenido que surgir DEVA? Y No. yo creo que los objetivos sí que es verdad que los has explicado bastante bien, ¿no? Lo que en ese gráfico final, pero por si quieres añadir alguna cosa más, sobre todo eso, ¿no? ¿Por qué tiene que surgir una asociación como DEVA? Bien, bien. Asociaciones en Argentina ya existían hace varios años antes del surgimiento de DEVA, pero la realidad es que el verdadero rol de DEVA es esto que estuve mencionando, esta interacción, este hub, esta unión entre los distintos sectores, y justamente DEVA surge porque las asociaciones que existían en ese momento, allá por el año 2017, eh, no iban no estaban quizás convencidas de que ese debería ser el verdadero rol, o no estaban muy en claro los objetivos, y es por eso que los fundadores de DEVA del 2017, eh, que bueno, su presidente y secretario general siguen estando en DEVA, deciden apartarse de las distintas asociaciones en las que ellos pertenecían para conformar DEVA y apuntar a estos objetivos y no perder el verdadero foco. Vale, entendido. Venga, voy a empezar no con temas polémicos, ¿vale? Pero, por ejemplo, por Sí, clarificar. Y sobre todo al final, porque como te digo, el objetivo un poco que tenemos también con esta sesión es no solamente que en el resto de la TAM se entienda un poco el objetivo que puede tener una asociación como la vuestra, sino que nosotros también aquí en España, que ahora comentamos un poco el caso español, no lo hemos tenido y de hecho hemos tenido algún caso que supongo que conocerás bien, que digamos que se ha quedado un poco en el olvido. Sí que es verdad y me ha gustado mucho esa diferenciación que tú hacías, ¿no? Incluso con ese símil futbolístico que hacías, de decir, esto es como podría ser el mundialito, es decir, es a nivel de clubs, y esto es como lo que podría hacer la FIFA, ¿no? Que es más, bueno, pues ya oficial y demás. Y vosotros no entráis ni en uno ni en otro, es decir, vosotros estáis, digamos, un poco para fomentar el ecosistema y las competiciones son para otros. Luego hablamos de eso. Pero sí que a mí, por ejemplo, me llama especialmente o poderosamente la atención que en todo lo que has comentado, Guillermo, habláis de eSports, 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 y realmente en vuestro propio nombre también lleváis como la palabra videojuegos e eSports, videojuegos. ¿no? Como separando por un lado la parte de videojuegos y por otro lado la eSports, eso sí, pero dentro de una misma entidad. Y quizás, y esto es más a lo mejor una valoración personal y por eso me gustaría que nos lo explicases, yo creo que estamos hablando de dos industrias bastante diferentes y que de hecho si tienes que defender intereses teniendo DEVA en el centro con lo que tenías con todos esos agentes hacia los que tienes que defender la posición de los eSports, es ya un trabajo realmente titánico y una cosa que es como, mira, centrémonos en esto, que ya tenemos muchísimo, y la parte de videojuegos a lo mejor que se encarguen otros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo creo que en España algún error que hemos tenido es intentar aglutinar demasiado esas dos industrias, ¿no? Videojuegos y eSports donde hay agentes, entre comillas, diferentes, intereses diferentes y se tienen que defender sobre todo cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué el tener esa parte de videojuegos en DEVA y qué supone eso a nivel bueno, a nivel general, ¿no? Porque, como te digo, yo diría que dos industrias prácticamente diferentes. Sí, sí, coincido que son dos negocios casi paralelos, te diría, de alguna manera. La realidad es que, ¿qué son los deportes electrónicos? Los deportes electrónicos son un deporte que utilizan al videojuego como una herramienta para practicar deporte, justamente. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos al incluir la palabra videojuegos no es el desarrollo de videojuegos. Nosotros no trabajamos con lo que es el desarrollo de videojuegos. Estamos totalmente ajenos y de hecho trabajamos con otras asociaciones que sí están enfocadas netamente a eso y cada vez que nos hablan del tema, nosotros le decimos, nosotros no sabemos de ese tema, háblenlo con estas personas. Entonces, nosotros vemos al videojuego que no es considerado un deporte electrónico, como podría ser el caso de quizás el Among Us o el Fall Guys,
por dar algunos ejemplos así muy populares del momento, como una herramienta educativa para enseñar. Entonces, parte del desarrollo de que se acepten justamente también los deportes electrónicos es la pata educativa. Entonces, la utilización del videojuego como una rama educativa para ese objetivo. Pero no vamos por el lado del desarrollo. Vale, perfecto, entendido. Y luego, sobre todo, también has comentado o digamos, has hecho un símil de decir como deporte, y por ejemplo, en la sesión anterior estábamos viendo mucho que es un tema de entretenimiento, es decir, desde DEVA también se fomenta no solamente esa parte similar al deporte tradicional, que sería la parte competitiva, sino toda esa otra parte de entretenimiento que supone el sector de los eSports. Disculpa, ¿me podrías repetirme la pregunta? No la Sí, comprendí. sí, lo que te comentaba es que, a ver, haces mucho hincapié digamos, la parte deportiva, ¿no? En hablar con la gente deportiva, equipos y demás, pero también tenemos otra vertiente muy importante de los eSports que no se puede obviar, que no solamente es esa parte competitiva, esa parte deportiva, sino la parte de entretenimiento. Sí, Bien, entiendo perfecto. que, por ejemplo, como has hablado tú también de la parte formación, de la parte educativa, en esa parte de entretenimiento también entra DEVA a fomentar ese tipo de aspectos que realmente son, pues, no sé si te diría el 50%, un 50% Perfecto. entretenimiento, un 50% deporte, hay quien dice que hay muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, Sí, ahí está. sí, sí, totalmente. De hecho, a ver, nosotros trabajamos sobre la pata de la inclusión. Entonces, nuestras tareas, la realidad es que hoy en día, por los miembros que conforman DEVA, los principales equipos de Argentina no forman parte de DEVA y no están interesados, pero son más que bienvenidos a formar parte. Entonces, dentro del área de trabajo en la que nosotros estamos, vamos más por el lado de la inclusión y de llevar a los esports más allá. Lógicamente, se consigue, por un lado, por la rama competitiva y por otro lado, por la rama del entretenimiento para atraer a la gente. Algunas personas consideran a los deportes electrónicos un deporte y otros cultura. Entonces, con tal de que los deportes electrónicos se desarrollen, si algunos lo quieren llamar deporte y otros quieren llamar cultura, bienvenidos sean. Mientras se practiquen, sigamos por ello. Perfecto. Y se practiquen y de una manera sana, principalmente, que son los principales objetivos. Déjame decirte que en los principales proyectos competitivos en los que nosotros trabajamos, que suelen ser con municipios o provincias o que por ahí los llevamos al interior del país, en nuestras competencias, entre el 80 y el 95% de las personas que participan y son competencias que la más chica en participación tiene unas 700 personas, no son competencias chicas. Es la primera vez que participan de una competencia de videojuegos. Entonces, al llegar a estas personas, que es un público que no consume diariamente los deportes electrónicos, pero sí consumen a los videojuegos, entonces por eso llegan. Entonces, ahí hagamos la distinción. No consumen el entretenimiento de los deportes electrónicos, no consumen streaming, no consumen, pero sí consumen a los videojuegos en sí, como un videojuego de ocio. Entonces, de esta forma les presentamos un nuevo escenario y se empiezan a desarrollar en el interior del país a través de las asociaciones provinciales que forman parte o de estos proyectos, un nuevos gamers, por llamarlo de alguna forma, abriendo el mercado. Interesante, Guillermo. Oye, y ya que comentas ahora mismo que has hecho, bueno, has mencionado esa parte de las competiciones, otra, digamos, de los puntos importantes, porque, a ver, y aquí tengo que decir que yo incluso alguna vez he metido la pata y al hablar de DEVA hablo de federación en lugar de asociación. Por eso creo que esa clasificación que has hecho al principio es bastante interesante y que todos lo tengamos claro, ¿no? Entonces, entiendo que al final, como asociación que sí que quiere promover bueno, pues todas las facetas y los puntos interesantes de los eSports, esta parte de las competencias que hablas es interesante precisamente para demostrar bueno, pues estos valores y para darlo a conocer y para integrarlo un poco también, como decías, como elemento cultural, ¿no? Quizás aquí lo que nos choca, y por eso quería que nos comentases un poco las diferencias entre por qué hacer una competencia y por qué no hacerla, es el tema de las federaciones. Es decir, ¿tendría sentido en ese símil que tú has planteado que una federación organice competiciones?
pero realmente es que estamos hablando de federaciones y como hemos visto antes y como también has explicado tú, aquí quien manda es el publisher, ¿no? Entonces, ¿qué pretendéis conseguir vosotros con las competencias que realizáis? ¿Y tú crees que tiene sentido realmente que esas federaciones de eSports se dediquen a hacer competencias o tendrían que dedicarse a otras cosas, quizás a lo mejor apoyaros a vosotros en, bueno, pues en esos esfuerzos por fomentar y por dar a conocer lo que son los eSports? Bien, a ver, por un lado, una asociación puede tener un proyecto que sea el armado de una competencia. Bien, pero no tiene que ser el único objetivo que tenga esa asociación. Lógicamente, la FIFA organiza el Mundial de Fútbol. No es la FIFA la que la lleva a la práctica. La FIFA es la que pone la idea, todos los miembros de la FIFA pueden participar y consigue el financiamiento para que otra producción, digamos, otra productora, digamos, lo lleve adelante. En ese sentido, de esa forma, es como las asociaciones de esports deben trabajar en conjunto con los organizadores de eventos, organizadores de ligas, y decirles, por ejemplo, ahora el EVP, decirles, che, el EVP, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Y bueno, dale, estaría bueno, hagámoslo en conjunto, y bueno, eso sería algo de la liga, también se trabaja con el EVP, entonces no, pero no hay que perder, a ver, para el desarrollo de la escena es necesaria las competencias, es la base, es el tronco, es lo que queremos que crezca justamente son las competencias. Pero para que crezcan las competencias necesitas hacer crecer las raíces. Entonces, si vos tenés solamente competencias, vamos a caer en lo que hoy en día tenemos el nicho, el tan llamado nicho, que es, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Hay gente jugando a la computadora, son unos enfermitos, que es lo que piensa la gente que es de afuera, y es lo que realmente piensan, pero cuando uno se les acerca a las instituciones educativas y les ofrece una competencia, pero de carácter educativo, con charlas de formación, sobre lesiones, sobre psicología, aspectos legales, deporte en general y buenas conductas, esas son las tareas que debe abocarse la asociación para que cuando esa escena crezca la gente ya sepa y que no es simplemente una competencia de videojuegos. Oye, y aquí perdóname porque al final las comparaciones son odiosas, ¿vale? Y no es ni de lejos mi intención, pero bueno, yo personalmente conozco alguno, iba a decir alguno, pero que creo que casi es el único caso también importante en Europa, y tú lo has mencionado también en tu presentación, que es la British Sports Association. Uh -huh. Ellos se enfocan mucho en un determinado tipo de público, que normalmente, no sé cómo funcionáis allí, aquí en España tenemos un jaleo con los niveles educativos tremendo, pero digamos básicamente que es como hasta nivel de secundaria, que es hasta chavales, digamos, a lo mejor jóvenes de 16 años, Sí, un preuniversitario, digamos. quizás a lo mejor son apuras 18, pero ellos, por ejemplo, ni siquiera entran en esa parte ya universitaria, ¿vale? Ahora sí que parece, por lo que he hablado con ellos, que se van a expandir un poco. Entonces, quiero entender por todo lo que tú me has comentado de EVA y esas acciones y demás, que vosotros también os enfocáis a esa parte, como también has comentado que al final los equipos, digamos, profesionales de Argentina no están con vosotros, es porque realmente, digamos, la parte profesional tiene que seguir un camino aparte y vosotros os centráis más en lo que son esas raíces que comentabas tú, o qué visión No. tenéis vosotros al respecto. Bien, primero, bueno, Chester King, que es el presidente de la asociación de British, la realidad es que la British para nosotros es un modelo a seguir, es realmente todo lo que está bien para nuestros ojos. Hay una realidad y que es el tema del financiamiento, que muchas veces a nosotros la falta de financiamiento nos impide hacer las cosas que queremos hacer y entonces terminamos haciendo las cosas que podemos hacer, por decirlo de alguna forma. Ya que DEVA funciona principalmente, si bien hay presupuestos para algunos proyectos, funciona principalmente a través de voluntarios. La realidad es que cuando el trabajo es voluntario no se puede exigir lo mismo que cuando es asalariado, entonces solemos enfocar todos nuestros esfuerzos hacia los deseos de los miembros de la asociación, digamos. Entonces, a veces por ahí no podemos buscar los objetivos que realmente buscamos al largo plazo de manera tan inmediata, y tenemos que ir por ese lado. Respecto de lo que hacen con las ligas educativas, es algo fantástico. Nosotros estamos haciendo cosas similares en Argentina
en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en este momento cerramos hace 2 semanas las inscripciones con 19.000 inscriptos y es una locura de número. Y estamos largando esta semana la que es la Liga Universitaria, que se larga en el marco de los Juegos Universitarios Oficiales. Entonces, todos los años, hace 50 años, se hacen competencias universitarias de deportes tradicionales, y este año se iban a incorporar los deportes electrónicos, y gracias a la bendita pandemia, que a nosotros nos han favorecido muchísimo, seremos la única disciplina de competición. Entonces, llevar a estos lugares impensados, digamos, la disciplina es lo que debe hacer las asociaciones, en nuestra perspectiva. Bueno, Es una perspectiva propia. nos hemos adelantado un poco, pero bueno, ya que lo has comentado, yo una de las principales dudas que tenía es esas vías de financiación, ¿no? Entonces, entiendo que realmente es financiación propia, pero al ser una asociación, o más o menos digamos que el propio nombre o el propio término implica que habrá una serie de asociados. Entonces, tenéis una serie de asociados que ponen dinero, financiáis entre los socios. ¿Creéis que puede haber algún tipo de financiación a futuro que os permita crecer? ¿Cómo veis ese aspecto? Porque al final, es lo que dices tú, está muy bien intentar pelear por lo que creéis que es necesario para el sector, pero al final no nos engañemos. El mundo en el que vivimos, o tienes ese Bueno, dinero o no vas a ningún lado, ¿no? bueno, tradicionalmente las federaciones deportivas del resto de disciplinas, todas cobran por tener asociados. ¿Ok? La gran mayoría, te diría. No quiero decir todas, pero te diría la gran mayoría. La realidad de los deportes electrónicos, que es un paradigma totalmente distinto desde el funcionamiento, nosotros creemos que no es la solución el cobrarle a la gente que participa. Entonces, de momento, todos los asociados a DEVA, todas las entidades certificadas, como llamamos, están de manera gratuita. No te voy a mentir, es un tema de discusión interna en la asociación que se ha sometido a votación, y de momento se va a mantener gratuito, hasta el momento que cambien de opinión algunos miembros, o cambien algunos miembros que voten. Pero es de manera gratuita. También me preguntabas antes si los equipos profesionales deberían formar parte de la asociación. Y la realidad es que están todos invitados, ya de hecho los hemos invitado a formar parte. Entendemos que quizás no está dentro de sus prioridades el conformar una asociación, pero son más que bienvenidos a unirse. Y entendemos también que el principal obstáculo que estamos enfrentando ahora dentro de la asociación es que justamente los equipos más grandes no formen parte de la asociación, porque es un símbolo, digamos. Ya, aquí, Más allá de la llegada que tengamos, que tenemos 2.500 equipos certificados. ahora entramos porque nos hemos alejado un poquito de algunas de las acciones que estáis realizando en DEVA, que a mí me parecen francamente interesantes. Lo vamos a retomar después, pero ya que hemos avanzado con esta línea, a mí me parece muy interesante todo esto que estás haciendo, también por esa comparativa que estamos intentando ver que funciona en un sitio, que funciona en España, que funciona en la TAM. Aquí, por ejemplo, igual que nosotros no tenemos, bueno, como decía al principio, y tuvimos un intento de Federación Española de Videojuegos y Esports que no ha cuajado. Ahora, por ejemplo, la semana pasada justamente ha salido otra Federación Española de Jugadores de eSports, que en algunos ámbitos ha recibido un poquito ha recibido cariño, en otros digamos que no ha recibido tanto cariño, quizás a lo mejor más por el término federación, ¿no? Que quizás a lo mejor es el incorrecto. Pero aquí, por ejemplo, en España, y con bastante éxito, sí que se ha creado la Asociación de Clubs de eSports, es decir, ellos en lugar, quizás a lo mejor porque no había esa entidad superior y no han podido tener contacto con ella, han dicho, bueno, pues si nadie defiende nuestros intereses, pues nosotros como equipos juntémonos y defendámoslos. En el caso quizás a lo mejor de Argentina, que está DEVA, ¿tendría sentido que hiciesen una asociación por su cuenta o convendría que los aglutinaseis vosotros? Y voy incluso más allá, eso hablando de los equipos, pero te he comentado que aquí también han surgido esa federación, esa entidad que quiere velar por los derechos de los jugadores. ¿Debería de ser DEVA quien velase por todos estos agentes? ¿O quizás a lo mejor crees que debería de ser algo más horizontal y esas asociaciones ser un poco más verticales, cada una de ellas? Bien. No me gusta decir que sea DEVA. Si quieren venir los clubes y nos dicen qué les parece si formamos
la federación que se llame Mouse, digo Mouse porque tengo un mouse acá al lado, que sea lo que aglutina a todos, y yo les diría definitivamente, hagámoslo, unámonos. De nuevo, lo ideal es que DEVA esté conformado por miembros de todos los, de todas las distintas partes, no solamente de los clubes, los publishers también tienen que formar parte. Pues no olvidemos que los publishers son los dueños de la pelota acá. Entonces, los publishers tienen que formar parte, los sponsors deben formar parte también, que son un gran pilar en que también todo esto siga funcionando. Los organizadores de las ligas, como son la LVP o GC Tech, tiene que ser una gran mesa de diálogo en donde todos en conjunto definamos el rumbo de la escena. Y bueno, a ver, entiendo que son empresas. No hay que olvidar eso. Son todos empresas y cada uno vela por sus intereses. Pero si los intereses de la mayoría de las empresas va por un lado, y bueno, hay que charlarlo, hay que conversar estas cosas. ¿Y por qué eso está pasando, por ejemplo, con las federaciones y no con una asociación como la vuestra? Porque ahí sí que están metidos publishers, están metidos pues eso, tournament operators y demás. Es una... Bien, sí, es una pregunta muy difícil de responder. Y que quizás haga un poco de aguas cuando responda, no porque no sepa la respuesta, sino porque... eh, bien, sí está ocurriendo. La realidad es que las federaciones a nivel internacional todavía tampoco tienen la fuerza. Están habiendo muchas alianzas. La realidad es que yo creo que es una promesa de acá a un par de años, estas alianzas que están haciendo. Eh, pero, pero son los publishers simplemente, los clubes todavía no participan de estas cuestiones. Y yo también creo que es una cuestión de tiempo, principalmente ahora de que el fútbol está empezando a mirar a la escena. Y no es algo a dejar de lado en el ojo. Bueno, yo sí voy a decir mi opinión, ¿vale? Porque al final yo, digamos aquí que soy el que menos tiene que perder, yo no represento a nadie salvo a un medio privado independiente, con lo cual, bueno, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, desde eSports Bureau hemos sido ciertamente críticos con determinadas federaciones porque al final entendemos que si realmente lo que quieres es... o sea, tú lo decías muy bien en ese esquema que has puesto al final, ¿no? Pues, oye, lo suyo sería que hubiese un representante de equipos, que hubiese un representante de empresas que organizan competencias, en fin, que cada representante de cada stakeholder del sector estuviera dentro de DEVA, ¿no? De DEVA o de la que toque en cualquier momento. Nosotros por eso somos un poco críticos porque cuando vemos esas federaciones pues que realmente se ponen a coger y a traer al campeón olímpico de no sé qué, a hacer la asociación con la Federación de Tiro con Arco de no sé dónde y tal, pues dices, hombre, pues quizás parece que esto muy de eSports no va, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Bueno, en ese sentido, déjame agregar, es que los deportes electrónicos es una industria joven que está conformada por gente joven. Y además también está principalmente conformada por gente de negocios ajena al deporte muchas veces. Últimamente, gente del deporte, de negocios y del deporte, se está metiendo dentro de los deportes electrónicos y esa va a ser la gran diferencia y yo creo que va a ser el gran factor de diferencia que está ocurriendo para la escena. Entonces, todavía las federaciones no han mostrado su máximo potencial. Algunas sí han empezado a mostrar algunas cosas. La realidad que a veces también una falta de transparencia, quizás por parte de otras, o de falta de coherencia incluso, permiten no dar una muy buena imagen. Y no olvidemos, desconozco en el caso de España, pero yo te digo el caso de Argentina, donde las asociaciones deportivas no tienen muy buena imagen de deportes tradicionales. Entonces eso también salpica a todo el resto y nos salpica a nosotros. Y la realidad es que cuando decimos la palabra asociación a gente joven ya lo asimilan con cosas malas sin saber de que quizás somos una asociación que salva cachorritos indefensos. Pero ya la palabra es llevada negativamente. Es como cuando uno escucha la palabra gobierno y eso ocurre en toda Latinoamérica. Sí, yo de hecho creo que aquí en España ha pasado eso, ¿no? Que hubo un primer intento de una federación, salió como salió y al final la gente
es un sector que penaliza mucho, ¿no? El que se vea claramente que quieres venir porque ves una oportunidad de negocio, pero no apuestes realmente o a largo plazo por él, y entonces eso se penaliza bastante y sí te crea una cierta barrera de entrada. Oye, también por comentar, ¿hay algún tipo de relación o tenéis algún tipo de fuerza a nivel público? Es decir, esto es una asociación privada, estamos hablando de que los eSports, como bien decías al final, esto yo creo que es una ventaja que estamos hablando de un sector privado, donde lo que estamos son todo compañías privadas que cada una, bueno, pues busca un beneficio y eso hace que empujemos todas para que el sector salga adelante. Pero ¿tenéis algún vínculo o posibilidad de tener algún vínculo, digamos, no solamente con lo que son los actores del sector, sino con la administración pública para que también pueda apoyar a los eSports? Vamos a tener una reunión, una sesión el miércoles, la última, con temas legales y demás. ¿Existe o podría llegar a existir esa capacidad de DEVA de no solamente aglutinar a los agentes propios del sector, sino a la escena pública de fuera para decir, oye, mira, nosotros somos la asociación que vela por estos intereses, pues deberías de dar ayudas a esto, deberías de fomentar esto otro, deberías de empezar a ver si se puede crear un tipo de ley o no, etcétera, etcétera. ¿Esa capacidad la tenéis o podríais llegar a tenerla? Que podríamos llegar a tenerla, sí, la respuesta es que sí. Tenemos una cierta capacidad, por decirlo de alguna forma. La realidad es que ya hemos permitido, con estos juegos bonaerenses, que son los juegos oficiales de todos los secundarios de la provincia de Buenos Aires, que tiene 13 millones de habitantes, la más grande del país, de llevar a los deportes electrónicos como disciplina, y acá estuve leyendo un comentario también en la provincia de Corrientes, distintas provincias. Hemos tenido influencia para, digamos, posicionar a los deportes electrónicos. Muchas veces también nos hablan del tema de reglamentarlo a través de leyes y demás. La postura que tenemos dentro de la asociación es que no podemos reglamentar algo que todavía no está formado. Entonces estamos en contra del armado de una ley de deportes electrónicos en ese sentido, y creemos que el día que haya una ley tiene que estar bien hecha y que todos hayan sido parte del armado, que se sienten en una mesa con los clubes y que digan, bueno, ¿cuáles son sus problemas? ¿Cómo creen que se puede solucionar? ¿Y por qué una ley? Porque hacer una ley por hacer una ley para que simplemente una persona cobre un sueldo, creemos que es algo que venimos a romper desde los deportes electrónicos. Pero si no me equivoco, y no me equivoco porque yo tuve una entrevista precisamente, no me acuerdo del nombre, pero la tuve, y está publicada en eSports Bureau. Ha habido un intento ya de ley de los eSports en Argentina. No sé en qué quedó, pero sé que se Sí, presentó algo. y desde DEVA estuvimos rotundamente en contra de ese proyecto de ley. Fue de otra de las asociaciones, de la primera asociación que hubo en Argentina de deportes electrónicos, eh, pero ya es un tema por suerte pasado, que ya desapareció y no quedan ni registros O en sea que diputados de esa ley. ese tema al final no va adelante, ¿no? No, por suerte no. No, porque era una muy mala ley que dejaba fuera todos los juegos, salvo el Candy Crush, casi te diría, porque no era violento. Y hasta ahí nomás porque explotan los porotos. Vale, Pero vale. Oye, pues vamos a retomar un poco, que nos hemos ido por todas estas vías, pero yo quiero todavía, en el ratito que nos queda y luego damos paso a preguntas, yo quiero insistir en las acciones que estáis llevando a cabo, ¿vale? A mí me gustaría que nos contases, más allá de lo que son esas competencias, qué otras acciones estáis llevando a cabo, y sobre todo yo hay un par que visitando vuestra página web me han llamado bastante la atención, que tiene que ver con algún tema de certificación, si no me equivoco, y demás. Entonces me gustaría sobre todo que eso que son, bueno, pues iniciativas más, pues eso, más de lo que consideramos que puede aportar una asociación, que nos las cuentes un poco, qué es lo que hacéis, cómo funcionáis y qué es lo que aportan. bien. Bien, la principal labor que hacia los objetivos de la asociación que tenemos a largo plazo, que llevamos adelante en este momento, estoy convencido que es las certificaciones estas justamente que mencionás. La certificación, para entenderlo, es un estándar de calidad, como las normas ISO o las normas IRAM, en el que a las distintas entidades de deportes electrónicos, ya sean clubes, organizadores de competencias, ligas, multimedios, les hacemos una encuesta, les pedimos documentación y los separamos en 3 categorías: amateur, semiprofesional y profesional, o también llamado A, B y C. Esa es una forma de nosotros entender cómo está conformada la escena, conocer a la gente, que ellos también luchen por obtener una categoría más alta,
pues saben qué requisitos deben cumplir para poder crecer como entidad. Y también les damos manuales de trabajo de cómo organizarse internamente para el desarrollo. Entonces, lo que ocurre es bastante educativo, si lo vemos de alguna manera, pero son los cimientos para el crecimiento de la asociación. Tenemos unos proyectos que vamos a estar largando en el próximo mes, que no los quiero decir porque ya nos han robado bastantes proyectos, pero vienen de mano con estas cosas de las certificaciones y el desarrollo de la escena. ¿Cuál es el objetivo de la certificación? Poder armar un nivel tal que sirva de semillero para que los equipos profesionales puedan mirar acá y decir, ah, mira este equipo, bueno, a ver, vamos por este jugador, vamos por estos jugadores. Y el principal rol que indirectamente no lo buscábamos, pero terminamos cumpliendo como asociación y está muy bueno, terminamos siendo un tribunal arbitral entre todos los clubes y miembros de la asociación. Entonces, cada vez que existen conflictos internos, como no me pagaron los premios, no me están pagando el sueldo, esta asociación estuvo diciendo cosas malas sobre nosotros en las redes sociales, nos están difamando, bla, 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 bueno, recurren a nosotros para que les saquemos la certificación. Muchas veces termina simplemente en una advertencia y ahí queda. Y en algunas ocasiones hemos llegado al extremo de sacarle la certificación a las entidades, que te digo, dentro de las entidades certificadas es algo, por suerte, muy respetado y que, bueno, estamos cada vez optimizando los procesos para darles más atención. Con esto les damos capacitaciones también. A los organizadores de ligas le decimos, bueno, ¿y ustedes cómo organizan los torneos? Así. No, es una locura, eso es muy desorganizado, poco transparente, tienen que hacerlo, usen estas plataformas de competencias, formularios de inscripción, te sorprenderías de las cosas que hemos visto. Bueno, y las comunidades. Las comunidades también es una gran pata fundamental a tener en cuenta y que son el corazón de los deportes electrónicos. A septiembre de este año teníamos 190 comunidades que entre todos sus followers totalizaban más o menos unos 4 millones de seguidores, digamos, de deportes electrónicos. Y la realidad es que tuvo muy buena repercusión el tema de la certificación, que muchos equipos que no son argentinos, que son de Chile, que son de Perú, han solicitado la certificación y bueno, la realidad es que EVA tiene un alcance nacional a Argentina y que no les hemos tenido que rechazar. Y hasta nos hemos enterado de equipos de otros países que han incorporado argentinos y como que los ponían a nombre de ellos para nosotros después poder solicitar las... eso es una locura, es una locura. Interesante. Pero sí. Y luego tenemos, bueno, lo que es la dirección de investigación, que seguramente me ibas te iba a a... preguntar también por eso. Por además, yo tengo yo aquí en mi segunda pantalla toda esa parte de investigación, también me interesa saber en qué estáis centrados. Bien, la parte de investigación también es uno de los principales pilares de DEVA, y es justamente dar ese marco de, bueno, olvidemos la parte deportiva, digamos, vayamos a la parte académica, la parte para que institucionalmente sean aceptados los deportes electrónicos. Cuando uno va a hablar con el gobierno y quiera sacar una ley o quiera hacer juegos educativos, no se puede decir simplemente, no, bueno, es una actividad recreativa. Se necesitan estudios científicos que prueben que son buenos, que no son dañinos, que hacen bien a la salud, que hay toda una ciencia detrás. Entonces, justamente la Dirección de Investigación aboga por eso, en la que se han generado papers propios, pero la gran mayoría del trabajo que se ha realizado ha sido la traducción de papers a ver, no reinventemos la rueda. Entonces, llevemos al español mucha documentación que está en inglés, que es algo necesario también la traducción, para poder luego presentar. Nos ocurre muchísimo, y esto fue gracias a la Dirección de Investigación, que a través de distintas actividades en universidades que hemos hecho, ahora los estudiantes empiezan a hacer tesis de grado o de posgrado, incluso, sobre deportes electrónicos. Entonces vienen y nos consultan, mirá, quiero hacer una tesis, escribir sobre tal tema,
Y entonces, bueno, mirá, acá tenemos todo un repertorio de documentación científica, fíjate agarrar información de ahí, si no, investigante al lado. Entonces, a eso va lo que es la dirección de investigación, que a largo plazo, de nuevo, las tareas de la asociación no son a corto plazo, son todas de largo plazo. Nosotros no estamos mirando ni en el hoy ni en mañana, estamos mirando en pasado mañana. Entonces es buscar esos objetivos, que tarde o temprano van a ser, a ver, no se van a ver a simple vista, van a ser. No, muy interesante y además es que no solamente ayudáis en este caso en concreto, por ejemplo, que creo que es una parte muy importante de todo ese tema de las traducciones y demás, no solamente ayudáis a la parte de Argentina, y al final nos ayudáis a todos los que compartimos el mismo idioma, porque al final también beberemos de eso. Es cierto que tenemos Bien. algunas diferencias en algunas palabras. A mí me estoy sorprendiendo de que todavía no he dicho competición, he dicho siempre competencia, ¿vale? Que esto es una de las cosas que cuando escribimos artículos siempre nos pasa y realmente nosotros siempre ponemos competición, aun entendiendo que mucha de la gente que nos lee en la TAM, pues a lo mejor, me creo que se entiende, ¿no? Pero es verdad que vosotros utilizáis el término ahí competencia, pero bueno, es un trabajo importante esa traducción y ya te digo, nos da valor a todos los que estamos en el ecosistema a nivel de habla hispana. Yo te quiero hacer alguna pregunta más, pero quiero ir, bueno, por temas de tiempo y demás, bueno, diciéndole a la gente que quienes quieran realizar preguntas, por favor, que podéis ir levantando la mano, ¿de acuerdo? Como explicábamos en la sesión anterior, en la parte de participantes tenéis abajo la posibilidad de levantar una mano virtual, ¿de acuerdo? Y bueno, si hay preguntas y demás, os agradeceríamos que levantaseis la mano. Si no, de todas formas, yo ya he visto alguna que está aquí en el chat y si veo que no hay ninguna mano levantada, pues intentaré leerla yo, ¿de acuerdo? Pero por continuar un poco, Guillermo, a ver, has comentado eso de que había gente incluso de fuera que ha intentado pues aplicar a esas certificaciones de DEVA y demás. Al final, y aquí voy a entonar yo un poco el mea culpa, ¿de acuerdo? Esto, el que nosotros hayamos decidido el tener esta sesión de federaciones en plural y solamente haber contado con DEVA, quizás a lo mejor se haya debido un poco a un desconocimiento por nuestra parte, o más que un desconocimiento a que, digamos, a lo mejor que la asociación que más puede llegar a destacar, y que me perdonen el resto, y ya digo que me estoy metiendo en un jardín, pero creo que hay que explicarlo. Quizás a lo mejor desde eSports Bureau, desde España, no teníamos o no tenemos este conocimiento de otro tipo de asociaciones, pero vosotros, con este panorama que me comentabas de que hay gente de otros países que quiere aplicar y demás, ¿tenéis trato con otras asociaciones de la TAM? ¿Existen otras asociaciones de la TAM? ¿Se está desarrollando el sistema de asociaciones de la TAM? Porque no solamente a nivel de asociaciones, a nivel de federaciones, pues eso, se ve la Global eSports Federation, la no sé qué eSports Federation. En Asia, todas las federations que quieras, pero en la TAM, ¿cómo se está? O es todavía un poco prematuro el poder desarrollar este tipo de entidades? Bien, lo del prematuro ya te digo que sí, porque la realidad es que todas las personas con las que has charlado hoy han dicho que todavía está en etapa de crecimiento en Latinoamérica. Disculpa, Pero, disculpa que te interrumpa. ajá. Yo solamente añadir a la sesión anterior, y me parece que lo voy a añadir también a las sesiones que quedan por venir, que os pensáis que estáis un poco atrás, pero que también os sorprendería a la gente de la TAM cómo funciona muchas veces el sector en España y lo que se considera profesional en España. También os digo que el gap, la diferencia, no es tan grande, ¿de acuerdo? O por lo menos es mi percepción. Mira, en lo que es Latinoamérica, nosotros tenemos la ventaja de Latinoamérica es que estamos atrasados. Entonces, y eso yo lo veo como una ventaja muchas veces, Tenéis todo por hacer. porque exacto, entonces uno ve a Europa y no tenés que inventar nada, mirá lo que hay allá e implementarlo acá, no podés perder. Si allá funcionó, acá lo tenés que retorcer un poco y funciona. Eh, entonces, en ese sentido, así como con el coronavirus también, estábamos acá todos tranquilos de playa viendo cómo arrancaba en febrero y dijimos, nada, acá no va a pasar nada. Pero es lo Y que así estamos. pero es lo que te he dicho, no tomes los ejemplos malos, o sea, que cojáis ejemplos bien, pero no cojáis los malos. Pero bueno, ocurre con todo, con la tecnología también, bueno, es con donde más se acentúa también por el retraso económico y demás. Pero en ese sentido sí, la realidad es que en DEVA estamos, conocemos a las asociaciones de la región, somos amigos de todos. Eh,
el lema de nosotros es la unión. Eh, Entendemos que en algunos países a veces hay más de una asociación que están en conflicto. Nosotros tenemos buena relación con todos. La realidad es que siempre que quieran sumar, bienvenidos sean. En el momento que veamos que restan, bueno, los tachamos. Pero mientras sumen o no hagan nada, tienen las puertas abiertas para trabajar con nosotros en ese sentido. Existe una federación que es la Pan American Esports, que es de nivel latinoamericano. La realidad, y también yo creo que también es el por qué recurriste a nosotros y quizás no a otra federación, y es que en lo que es Latinoamérica Sur, eh, hablando de servidores de videojuegos, si vamos al juego más importante que es League of Legends, vos tenés servidor sur, que es Argentina, Chile y, bueno, Perú en cierta medida, a veces están, a veces no están. En Chile no hay una asociación fuerte, la realidad es que es una asociación muy joven, entonces todavía no han llegado a trabajar mucho. En Bolivia no hay. Perú a veces juega que es Centroamérica, a veces juega que es Sudamérica, pero es una cuestión de servidores y por el tamaño de mercado y nuestra cercanía y conexiones con Brasil, Argentina también ostenta ser algo mucho más grande en términos de mercado que quizás otros países de Latinoamérica. Eh, en muchos juegos nosotros compartimos con Brasil y la realidad es que con Brasil hay muy buena relación. Entonces yo creo que también por eso es una cuestión de que nosotros resaltamos frente a otros de quizás de Centroamérica, que también hacen una muy buena labor, pero por diferencias geográficas y de servidores es distinto. La verdad es que Eh, lo del tema de Brasil es algo aparte. Vamos a tener que montar una eSports Week Brasil, porque eso ya es... es un continente, ya lo dijeron antes, Sí, es un sí, continente distinto. eso es otra historia, la verdad. Es realmente increíble. A ver, voy a ir mirando un poco las preguntas que están en el chat. Mientras te dejo con la pregunta de Walter, que también ha intervenido antes y ha levantado la mano, con lo cual vamos primero con él. Así que, Walter, si puedes volver a abrir el micro y hacer la pregunta a Guillermo. Ahí se me escucha bien. Perfectamente. Bien. Antes que nada, bueno, felicitar a Guillermo, a Deva, por el trabajo que están haciendo. Yo los pude conocer por Darío, de acá de la provincia de San Juan, y verdaderamente me gusta muchísimo, más escuchándolo ahora a Guille. De hecho, seguramente después de esta charla me voy a poner en contacto con ellos porque estoy interesado en la certificación, de paso. Vamos, Eh, bienvenido, bienvenido, Walter. Gracias. Sí, más que nada en la parte formativa, digamos, que es la que estoy interesado y bueno, en la que estamos nosotros en ese proceso de desarrollo. Estoy más que nada interesado en eso, de qué manera o de qué forma ustedes lo están implementando, por ejemplo, para nosotros que somos una institución deportiva, digamos. Uh-huh. Bien, mirá, al lado de la educación se puede enfocar por muchísimos lugares. Creemos que la más interesante y la más linda de todas es la educación hacia los chicos, los más pequeños, que va desde la educación en un concepto de tipo coach, como cuando uno iba a la escuelita a practicar fútbol, por decirlo de alguna forma, también a una noción general de los deportes electrónicos. Nosotros tenemos el taller de niños que este año lo hemos desarrollado unas 2 veces online y teníamos programado una presencial que, bueno, lógicamente se canceló, en la que a los chicos les damos distintas experiencias para que sepan qué es ser un caster, qué es ser un árbitro, un pro player, y les enseñamos técnicas de entrenamiento también, así muy, muy básicas, lógicamente. Esto es para chicos de calcular 7 años, 8 años. Pero tenemos más de 6 tipos de talleres educativos distintos para niños, adolescentes y también hasta para adultos, como lo es el curso de árbitros, que es lo que buscamos desarrollar para las competencias oficiales de DEVA, en las competencias que llevamos nosotros adelante. Buenísimo. Y una pregunta más, si me permiten, Rafael. Adelante.
Lo otro que quería preguntarte es, nosotros estamos en una parte formativa. Por ejemplo, como institución deportiva, en el área de futsal, AFA creó un sistema que se llama Sistema Comet, en el cual vos cargas a los players que vos formás, o los jugadores, perdón, que vos formás por derechos formativos. Mi consulta es, porque vos recién nombraste al pasar quizás por ahí, los equipos importantes, ver los players y los captan. La idea de nosotros es obviamente formar a los players de la provincia de San Juan, tener ejercicios sobre la formación, pero de cómo se trabaja en ese aspecto, cómo nosotros cuidamos a nuestros players o a los players que estamos trabajando, que estamos formando. ¿Existe algo? ¿No hay nada? Eso es... Bien, eso estamos en proceso, todavía no lo largamos. Lo que sería un registro de jugadores, por decirlo de alguna forma. Actualmente lo que empezamos a implementar este mes, a principio de este mes, fue que las competencias, estas competencias que llevamos a lugares donde, que comentaba anteriormente, que entre el 80 y el 95% es la primera vez que participan de una competencia, hemos llegado a tener competencias de hasta 5.000 jugadores. Entonces, nosotros creemos que cuando tenés una persona que sobresale sobre 5.000, esa persona debe ser buena. No te digo que tenga un nivel profesional, pero debe ser buena. Entonces a las entidades certificadas les comunicamos, miren que salió un ganador de una competencia de 5.000 jugadores. Peguen un ojo, escríbanle, contáctenlo y convóquenlo para sus... Entonces de esa forma vamos desarrollando también lo que es el semillero. Está muy buena la idea, lo que proponés, Walter, lo venimos pensando hace rato, pero estamos buscando la forma más adecuada de implementarlo. Más que nada la pregunta era por ahí quizás desde la ignorancia de no conocer bien el mercado o Sí. cómo se maneja esto, porque lo Claro, vemos pero del lado no existe. No Bien, existe. listo. Muchas gracias, Guille. Y gracias, No, Rafael. no. Interesante, la verdad. Sí, a ver, una más, vamos un poquillo justo en tiempo, pero bueno, esta más que pregunta, yo creo que has comentado un poco por ahí, hay una persona en el chat que es Sebastián Galeano que dice que cómo tomáis en Deva el hecho de que tuvisteis 2.000 inscritos en el torneo realizado en Corrientes. Dice que a él, que es de allí, de Corrientes, que quedó sorprendido y que siente que es una pequeña muestra del potencial de los eSports a nivel de Argentina. Bueno, ya lo has comentado tú, ¿no? Que tenéis un... Bueno, eso es genial y en particular en el interior del país, porque, bueno, no sé si ocurre lo mismo en España por el tamaño geográfico, pero en Argentina todo ocurre en Capital Federal, en la capital, el resto del país no existe. Entonces, llevar estas competencias con tantos participantes al interior del país es algo que muchas veces los chicos agradecen, porque dicen, nunca pensé que iba a pasar algo así de este tipo acá, de este estilo acá. Así que no, eso realmente está muy bueno porque sabemos que cuando se hace una vez empiezan a suceder más veces. Bueno, aquí no es tanto como que todo ocurre en la capital, pero sí que es verdad que hay como 4 o 5 puntos álgidos a nivel de todo, a nivel de competiciones, a nivel de clubs, a nivel de gente que está intentando promover determinadas acciones dentro del sector, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no es muy distinto a lo que ocurre en otras áreas o industrias en España. España, bueno, pues tiene, lo que digo, 4 o 5 regiones que son un poco, entre comillas, las que más tiran, ¿no? Y no hay más preguntas a nivel de que hayan levantado la mano, pero yo sí que creo que hay una que puede ser interesante para finalizar, que es de Ricardo, que él comenta que cree que uno de los problemas que se encuentra en la escena latinoamericana y que quizás no se encuentra en otras regiones como Europa y Norteamérica es el hecho de no tener un sistema de competencias a nivel secundario, terciario y universitario y ligas universitarias que sirvan de transición a la escena de academia y primarias categorías para jugadores profesionales. Tampoco Bueno, le diría a Ricardo que bueno, sí que es verdad que nosotros tenemos. De hecho, hay una empresa española que yo creo que en ese sentido está haciéndolo bastante bien, que es Digitec, que es un poco la que ha tomado la iniciativa, ¿no? Digamos, de organizar competiciones, competencias para este tipo de público específico y tendréis la oportunidad tendremos la oportunidad de que estén con nosotros el miércoles en la primera sesión. Pero todo es un poco... esa es mi opinión, y yo aquí no pinto nada, pero es muy a nivel de publisher, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Al final, si tú como organizador tienes una buena relación con el publisher, puedes hacer eso y esa escena competitiva es la que surge, ¿no? Los publishers que no se preocupan, pues eso no pasa con sus juegos y como todo es a nivel privado y aquí no es una cosa de que llegue a una universidad o una ley pública y diga, vamos a
a integrar los eSports como un elemento educativo dentro de lo que es el propio sistema educativo español, que empiece a ser algo, digamos, natural, ¿no? Que ya esté integrado, pues hay ahí esas deficiencias. Sí, en ese sentido, déjame responderle a Ricardo. Yo creo que en Europa no está desarrollada tampoco lo que es las competencias educativas a nivel universitario y secundario. Sí reconozco la labor de Digitech, que lo que están haciendo es estupendo y fenomenal, y de hecho en Latinoamérica están por comenzar también dentro de poco. Pero la realidad del por qué Europa, por qué Estados Unidos, y es que el tamaño geográfico de Europa, y ya me voy a empezar a hablar un poco quizás de tecnología, permitió que el tamaño geográfico, la situación económica y la situación demográfica permitían un mayor desarrollo de tecnologías que en Latinoamérica, las grandes extensiones de territorio, la poca población y la pésima situación económica no permitieron que los videojuegos se desarrollen tanto. Si vamos al caso de Corea del Sur, en los años 90 ya tenían fibra óptica en todo el país, y por eso Corea del Sur hoy en día es lo que es, porque en los 90 ya tenían fibra óptica y era moneda corriente para ellos tener velocidades de banda ancha, cuando acá recién hace 10 años empezaron a aparecer de manera masiva. Eh, entonces, en ese sentido, va más por una situación socioeconómica que favorece el desarrollo de los deportes electrónicos. Sí, quiero decir, a esto que dice Ricardo, es que el desarrollo de la parte educativa y de competencias a nivel de secundario y universitario favorecen que aumente el profesionalismo. Entonces, si supongamos que la cosa se mantiene igual y en Latinoamérica logramos desarrollar esta parte de competencias de secundarios para que se masifique realmente y poder armar un semillero, vamos a poder superar a Europa. La realidad es que por la situación socioeconómica va a estar muy difícil, muy difícil. Yo fíjate que teniendo también, entendiendo Y cultura. esa parte tecnológica, Guillermo, yo es que me atrevería a decir es que todavía es muy temprano. Es que ni siquiera, por ejemplo, que tenemos mucha costumbre, ¿no? En los países hispanohablantes de mirar hacia Estados Unidos como, oh, Estados Unidos y demás, pues ni siquiera en Estados Unidos eso está bien desarrollado. Hay muchas iniciativas, cada vez más, ya se están empezando a sumar y demás, pero es que ni siquiera en Estados Unidos tienen En Estados Unidos tienen el bien problema de las montado, ¿eh? distancias geográficas. Claro, es que cuando no es una cosa es otra y todavía le faltan muchos años, la verdad. Pero bueno. Bien. Pues en principio no hay más preguntas, Guillermo. Oye, ha sido un placer poder tenerte con nosotros, tener a Deva en esta eSports Week Latam. Felicidades por el trabajo que estáis realizando, por ese impulso que estáis dando a los deportes electrónicos, tanto en Argentina como yo creo que también, aunque sea de forma indirecta, en otras zonas de la región. Yo tengo una charla pendiente contigo que de hecho a raíz de lo que has comentado, y yo creo que te la pediré cuanto antes, ¿vale? Porque hay muchos temas que creo que son interesantes y que podemos tratar, la verdad. Y nada, lo dicho, darte de nuevo las gracias a ti por haber asistido hoy, a todos los que están y han estado en la charla anterior y en esta sesión. Esta eSports Week todavía no ha terminado. Mañana, martes, a las 6:30 hora española, y recuerdo que hemos cambiado la hora, que aquí somos muy especialitos. Mañana a las 6:30 tendremos una sesión con marcas, que creo que no os debéis de perder. Y el miércoles tendremos de nuevo sesión doble. A las 6:30 veremos pues, esos agentes que organizan las competiciones. Y a las 8 de la tarde hora española tendremos esa sesión de aspectos legales, que aquí sí que creo que va a ser un mundo, porque ahí cada país y cada región es diferente. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias, Guillermo. Y nada, continuamos mañana, os esperamos a las 6:30 con esa sesión de marcas que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego. bueno. Gracias, Javier. Hasta luego, Guillermo. Chao.